tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuego Cruzado. Hoy transmitimos desde las renovadas y lindísimas instalaciones del Hotel Sheraton. Muy lindas, realmente tienen que conocerlas, aquellos que no conocen todavía, después de las refacciones que se hicieron. Vamos a abordar temas que son de interés nacional, de experiencias internacionales, cómo se están sucediendo cosas en América Latina. Invitamos a un compatriota, un paraguayo que está en el exterior ya desde hace años, se había incorporado a una empresa transnacional, es asesor financiero del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entonces hay muchas cosas de las cuales hablar con él, tanto de la experiencia salvadoreña, centroamericana, internacional, a nivel de América Latina, como también la mirada que tiene sobre Paraguay, porque es alguien muy vinculado, mantuvo los vínculos, a pesar de su joven edad, estuvo muchos años en el exterior, pero con vínculos estrechos, como les decía, con nuestro país. Entonces aprovechamos uno de sus viajes para tenerlo con nosotros. Él es César Adario Soljansi. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Benjamín, qué placer que me dejes este espacio. Yo, como vos sabés, siempre te veo los domingos, un poco aprovechando la diferencia, es 3 horas menos allá, y me encanta que me des este lugar porque creo que, como bien decías, hay muchas cosas cruzadas, ya que hablamos de fuego cruzado, que ambos países o la región en sí puede servir de experiencia para qué mejorar para el Paraguay y qué el Paraguay puede aportar, que son muchas cosas que la región puede tomar como ejemplo. Además, hay una maldita costumbre nuestra en Paraguay de creer que nuestro país es una isla. En realidad, dos costumbres muy malas. Que no tenemos historia, que la historia empieza con nosotros hoy, y la otra es que vivimos en una isla. Y en realidad no. Lo que sucede en nuestro país muchas veces se explica por lo que está sucediendo en la región y en el mundo, y al mismo tiempo muchas cosas que suceden en la región y en el mundo pueden sernos de utilidad para resolver problemas nuestros, o para ubicarnos y aprovechar circunstancias. ¿Cómo terminás siendo asesor? Esto ya te preguntaron, ya hay gente que lo sabe, pero otras que seguramente están viendo y no lo saben. Porque asesor de un presidente, primero que no es sencillo acceder a eso, pero además asesor financiero y de un presidente como Bukele, ¿verdad? Digo como Bukele porque es un hombre que tiene mucho protagonismo internacional. Bueno, el estar a veces en el lugar justo, oportuno, en el momento indicado. Y mucha gente habla de casualidad y otras cosas son causalidades. Yo trabajaba en Nueva York, en la misma empresa en la que estoy, en Exor, y el presidente Bukele, siendo candidato cuando eso a presidente de la República, hace un roadshow por toda la banca de inversión presentando el plan Cuscatlán económico que él tenía para El Salvador. Era un plan muy ambicioso porque sobre todas las cosas era abrir El Salvador a Wall Street. Era una visión realmente muy buena que se logró y se ejecutó. Y cuando llega a Exor, yo era parte del staff y él fue con el que fue posterior y futuro gabinete económico y era el que hablaba español. Entonces, pese al que el presidente habla un perfecto inglés, no todo el equipo era bilingüe. Entonces, sin querer queriendo, me tocó la interacción de liderar la charla y la audiencia. Y le gustó mucho lo que nosotros diseñamos. Y te digo algo sobre lo que decías, que nuestro país a veces creemos que es una isla. La primera operación que hacemos en El Salvador está 100% calcada y replicada de la operación Finelli Ande Itaipú. Leí en archivos, preparando el programa, que manifestaba justamente eso. Entonces, para que veas que Paraguay exportó una operación financiera exitosísima. ¿En qué consistió? Obviamente con los matices diferentes en la recompra de los bonos salvadoreños en el mercado internacional, aprovechando la diferencia entre el valor comercial de los bonos y el valor facial del mismo. Eso le generó un ahorro de deuda externa de casi $400 millones a El Salvador. Ese fue el primer impacto. Gustó mucho esa operación y esos primeros
vínculos exitosos. ¿De qué año estamos hablando? 2019. 2019, es noviembre del 19. Ahora hace 6 años. Hace 6 años. Primera operación, el presidente Bukele asume el 1 de junio del 2019. A raíz de eso, decidimos abrir la oficina regional para el Triángulo Norte en San Salvador, que cubre Nicaragua, Honduras y Guatemala. El interactuar del trabajo me lleva a una cercanía, obviamente, laboral, y así es como devengo en El Salvador. ¿Hace cuántos años te fuiste de Paraguay? No, me fui hace mucho. Yo me voy a estudiar en el año 97 a los Estados Unidos, a Chicago, y ya ahí quedé. Buen tiempo. Buen tiempo. Pero vengo todos los años. O sea, yo estoy... Sí, no, por eso yo sabía. Hay esto que decía de Paraguay, isla, es una concepción que se está rompiendo en la actual gestión, ¿eh? Hay un esfuerzo muy grande del presidente de la República, de su equipo político. Ya empezó en realidad durante el gobierno de Horacio Cartes. Paraguay salía de un proceso de aislamiento. Después de la destitución de Lugo en el Mercosur habíamos sido sancionados, quedamos fuera, estábamos en una situación bastante complicada. Y entonces a esta parte se vinieron dando avances que ahora se ven reforzados con esta política más agresiva del presidente a nivel internacional. Y hay ciertas similitudes, o por lo menos ciertas reivindicaciones que se hacen desde la política paraguaya, actores del gobierno, funcionarios del gobierno de Bukele. ¿Cómo está la situación en El Salvador? ¿Puede considerarse en algunos aspectos ejemplo, modelo a seguir? Es una cuestión, digamos, que no trasciende mucho lo que ocurre en otros países de América Latina. Bueno, quiero explicarte qué era El Salvador y creo que no es replicable en nuestro país porque tenemos completamente una situación de vida histórica distinta. Y muchas veces yo pongo un ejemplo de que si a vos te ataca un león, tiene sentido que uses un rifle, pero si a vos te ataca un mosquito, no tiene sentido que uses un rifle, basta con baigón. Entonces, esta gráfica, tal vez un poco burda, explica la situación de los dos países bien distintas. El Salvador era un país que, como vos recordarás, tuvo 15 años en una guerra civil cruenta entre la guerrilla de la facción de izquierda y el ejército, obviamente, de derecha, apoyado por los Estados Unidos dentro del marco de la Guerra Fría, que costó 100.000 personas. La guerra del Chaco. 100.000 muertos. Pero el muerto es una parte, porque hubo otros 100.000 lisiados. Entonces vos estás hablando de una juventud básicamente perdida. Claro. Termina la guerra en 1992, estamos hablando nada en el tiempo hacia atrás. Y cuando termina esa guerra, nacen dos partidos, o sea, nace la democracia en la República. Arena y Farabundo Martí, que eran grupos solo que se legalizan y no pasan a ser partido político, porque antes era, digamos, el sector militar y el sector de la guerrilla. Y queda una mano de obra tanto guerrillera como de soldados, ociosa, que por diferentes cosas el país no pudo darle una salida a esa gente, y viene el proceso de las maras, captando ese material humano apto para eso. Las maras son las pandillas. Las pandillas, que se dedican básicamente a la renta y a la extorsión, donde, por ejemplo, una persona para entrar a su barrio tenía que pagar y para salir tenía que pagar, y habían horarios. Un peaje. Un peaje, y vos no podías entrar, por ejemplo, pasada cierta hora. Si vos vivías en un barrio dominado por una pandilla, vos no podías ir a visitar a un pariente a otro barrio porque era de otra pandilla. Te tenías que reunir, por ejemplo, en un tercer lugar neutral. Inimaginable para nosotros. Inimaginable. Pero te voy a contar cosas más duras que vivía esa población. El jefe de la pandilla no solamente disponía de tu vida, disponía de tu dignidad.
Porque si se le ocurría que él tenía derechos feudales sobre las mujeres de tu casa, pues no tenías nada que hacer. Ese era el Salvador que agarra Nayib Bukele. Ahora, permíteme porque es cierto, si jugamos los últimos 30, 40 años, 40 años de nuestra historia, efectivamente no hay forma de comparar una situación con la otra. Pero si tomamos un poco más de tiempo, nosotros, mitad del siglo pasado, guerra civil, después una larga dictadura, y estás diciendo, si bien no había maras y compañía, había una situación bastante complicada en Paraguay, de la que comenzamos a salir en el 89 con muchas dificultades. Por cierto, bastante tiempo antes que El Salvador, ¿verdad? Pero hay algunos aspectos en nuestra historia que no nos identifican, digo, pero fueron situaciones bastante críticas también en Paraguay. Bueno, ahí tengo que, y comprendo esto, y más charlando con vos, sí, es cierto que antes del 54 vivimos momentos de inestabilidad, la guerra del Chaco, la revolución del 47. Esto yo sé que cada quien tiene sumas y restas, y como a vos muy seguramente te da negativa, mi suma y resta es ampliamente positiva a ese periodo. Entonces yo creo, a diferencia de lo que vos pensás, no vamos a profundizar este tema ahora. Diferencia de lo que vos pensás, nuestro corte e inicio del progreso empieza en 1954, pero es una opinión personal. No, puede ser un capítulo interesantísimo para discutir por separado, solo que nos desviaríamos demasiado de la charla de hoy. Efectivamente, yo tengo un balance distinto, es muy negativo. Pero es para conversar en otro momento. La economía de El Salvador es una economía relativamente parecida en su tamaño a la de Paraguay. No, es mucho más chica. No son 35 mil millones. Y sí, pero son muchos más habitantes. 6 millones y pico. Y a la vez nosotros tenemos una economía de casi 45 mil millones de PIB. Con menos gente, entonces... Y un territorio muy chiquitito, ¿verdad? 20.000 kilómetros cuadrados, Debe 21 veces más chico. El país continental más chico por lejos, en América. Más chico. Es muy simpático porque, viste que nosotros una distancia de 50 kilómetros no es nada. Y allá es algo lejos, porque obviamente claro. El tamaño es pequeño. Es un país hermoso. Vos podés estar en media hora en la montaña y media hora después en el mar. No Pacífico, una densidad poblacional la más densa de América Latina. ¿Cómo hacían para sostener una guerra civil en una población tan por pequeña, la geografía? Bueno, exacto, esa es una explicación, la montaña. La geografía. La llanura es pequeña en franja con el océano, y después son montañas. ¿Cuál es la ubicación en materia de política exterior de El Salvador? En relación a Centroamérica y en relación a Estados Unidos, me parece que es su... Sí, sin lugar a dudas hay una afinidad personal entre ambos presidentes, de Trump y Bukele. De hecho, estuvo en el Salón Oval, recibido con mucha distinción por parte de Trump. Creo que el país forma un eje como parecido dentro de Latinoamérica con Ecuador, con Paraguay, con Argentina, más hay una diferencia, que es que hay una excelente relación, cooperación, inversión china, ¿Sí? que empieza en 2019. Entonces, realmente el factor chino ha sido un factor de mucha inversión y desarrollo. En el 19 gira la política exterior a China. Por razones comerciales, digamos, económicas. Y esto linkeando, para mí, la suma y resta, como hablábamos antes, el cambio a China fue estrictamente matemático, de qué servía, de qué convenía. Y no digo que esto sea para nuestro país, habría que hacerlo en serio, profundo. Yo tengo una opinión personal de que sí hay que virar, es mi punto de vista, más que nada por lo que vi en todos los países donde trabajo.
de cómo ha actuado la inversión en infraestructura y la apertura de mercados en lo que nosotros en Latinoamérica en general vendemos, que son materias primas. Entonces, porque nuestras economías son primarizadas, o sea, tal vez Brasil, un poco México, que tiene una industria más importante, pero en general no es así. Y ha sido muy positiva. Bueno, decime, ese cambio en materia de política exterior o la incorporación de China en el radar de El Salvador, que se traduce en inversiones y compañías, ¿se da durante el primer gobierno de Donald Trump? Sí. Digo, este es un dato curioso. Muchas veces se le asigna al gobierno de los Estados Unidos la imposibilidad de ciertas cuestiones, como si pusiera condiciones, o directamente diera indicaciones para decir ese camino ustedes no pueden transitar y cosas por el estilo. Pero entonces, Bukele hace estos acuerdos con China en el mar durante el primer gobierno de Donald Trump, sí. De Donald Trump. Sí, claro. Es un dato interesante. En infraestructuras que tiene China en El Salvador. Bueno, ha hecho la planta potabilizadora, muy importante porque también la red de cloacal y de aguas servidas y de agua potable. Mucho atraso. Sí, hay un rezago muy importante con las metas del milenio, entonces eso fue muy, muy importante, súper importante. Un poco más de lo que la gente se fija, el gran estadio nacional que se está construyendo, que tiene mucho asidero. Después también la cooperación en vías, ¿verdad? En rutas. Y sobre todo el plan expansivo que se está viendo con el tren del Pacífico. O sea... Decime, hay un lago también importante... Que se limpió, que era como el lago de Ipacaraí. Pero eso tiene un paso atrás, porque para limpiar el lago primero hubo que hacer todo lo que es el relleno sanitario, las redes cloacales para que el agua no llegue más al lago y con la potabilizadora y la de saneamiento. Y hoy es un lago... En una época del año que no sé cuál es. Sí, súper, hay casas hermosas, un desarrollo divino y en una época del año es rosado. ¿Y por qué es rosado? No sé, pero es muy lindo, tiene una época del año que es rosado y antes era... octubre, no sé, octubre rosa. Octubre rosa pero antes era sucio y ya no más. Bukele, dictador, esa es una figura, un cliché, algunos lo dicen con convicción y tratan de fundamentarlo, pero es una línea argumental desde sectores de centro-izquierda hacia la izquierda, hacia el gobierno de Bukele, sustentada esta teoría o esta posición en el hecho de que fue reelecto y se instaló la reelección permanente, perpetua, no sé bien cómo es la legislación salvadoreña, pero ¿qué responde él? Porque seguramente en muchas oportunidades le habrán dicho, pero usted es un dictador. Bueno, primero, mi trabajo consiste en análisis financiero, económico y no doy consideraciones políticas y sobre todo un país cliente. Ahora, hay una cosa que me parece que es justa desde el soberano que es el pueblo. Y esto es abstracta mi pregunta, pero cada quien puede sacar definiciones. Y voy así a hablar de nuestro país, que a veces pasa, y entiendo porque legislamos en su momento mirando hacia atrás. Pero me parece que no le hace bien a un país que la persona que capta la mayoría de las adhesiones no pueda competir. Porque eso limita la oferta electoral y termina haciendo que vos tengas que poner interpósitas personas que representen a la persona que debería ser por el querer soberano. Sí. Entonces, si nos basamos en que la democracia es, entre muchas otras cosas, porque hay un rule of law que hay que cumplir, pero la base es el deseo del sufragio con la mayoría, eso es indiscutible y en El Salvador está recontraprobado que hay una inmensa... Sí, más arriba del 80%. Arriba del 80%, entonces creo que eso justifica.
Y si me voy un poco más al tecnicismo, cuando vos elegís un congreso, vos equilibrás dados o desequilibrás dados. ¿Qué quiero decirte con esto? Vos cargas más en un lugar que en otro para que esa representación lleve a cabo cambios que vos querés que sucedan. Y si vos tenés 60, porque es unicameral, 60 congresistas y 58 eligieron que sea de un partido, ese partido va a llevar adelante esas reformas porque esos congresistas fueron electos en elecciones justas, limpias y transparentes. Sí, el impedimento a la reelección, por definición general, muchas veces se convierte en un atentado contra la propia institucionalidad, porque las personas con mayor arraigo político, mayor predicamento político, liderazgo político, quedan fuera de las instituciones y son otros los que toman decisiones, pero el peso político está en otra parte. Esto fue recurrente en distintos momentos en América Latina. O sea, y nos pasa en el Senado, no en diputados. O sea, vos imaginate que Uruguay, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, vos podés tentar, por ejemplo, a ser presidente y ser senador. Sí. Porque entonces el que pierde no pierde todo y Correcto. Vos tenés una persona de peso, líder de un Nicaragua partido. también creo que era así, después Nicaragua fue hacia otra Bueno, ha cambiado dirección. un poco, pero digo, eso valoriza tu Congreso, genera otro nivel de discusión y tenés realmente líderes de primera línea sentado ahí. Claro, no es posible que alguien en nuestro país, sobre un universo de 2.500.000 votos, estoy diciendo cualquier número, que pierda, quede en segundo lugar con 800.000, no tenga ninguna representación política. No tiene sentido. Es un absurdo. Entonces, lo de la reelección acá causa urticaria, ¿verdad? No sé por qué. Sé en sus orígenes. Era por el tema de la dictadura. Entonces, estaba muy fresco, había caído la dictadura hacía poco tiempo cuando se aprueba la nueva Constitución Nacional y muchos temían que la reelección pudiera abrir las puertas a un retorno autoritario y cosas por el estilo. Pasaron más de 30 años. Sí, ya pasó mucho. Toda América Latina tiene el sistema de reelección, menos México, pero es un periodo más largo también de gobierno. 6 años. Son 6 años de gobierno. Acá tenemos un periodo un poco más corto, no hay reelección. No sé por qué en México no lo hicieron, pero y también tenés esas cosas de que los liderazgos más fuertes a veces quedan fuera de las instituciones de la democracia. Pero también es cierto que, como dijo alguien, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y si la reelección es permanente, en todos los países es una reelección o te vas un tiempo al banco de suplente y podés volver en otras elecciones futuras, pero la reelección permanente también es un problema para la democracia. Bueno, si nos vamos a la empírico, debería ser un dato fáctico. Un dato fáctico. También hay otros países que no, por ejemplo, saliendo de nuestro continente, vos tenés España, tenés parlamentarios, sí. Entonces... Mitterrand, por ejemplo. Exacto. Correcto. Y si nos vamos atrás, Adenauer y muchos más tuvieron... está por verse. Creo que esto es muy simple. Si un día hay un viraje en cualquier país de tendencia, pues si se pierde, se pierde, y si se gana, se gana. Sí, es así, efectivamente. ¿El Salvador qué nivel de relacionamiento tiene con Paraguay? ¿Es todavía muy leve? Es muy bajo. Tímido. Sí, de hecho no tenemos ni embajadas. Ni embajadas. No, embajadas, no. Entonces es mínimo. Hay muy buena relación del presidente Peña con el presidente Bukele. Tienen comunicación. ¿En Centroamérica, Paraguay tiene algunas representaciones diplomáticas? Costa Rica y Panamá. Que son las que sirven a El Salvador. Es prácticamente nulo el comercio. Bueno, en materia de política exterior, Paraguay, decía hace un rato, tiene una política más agresiva hoy en cuanto a presencia del país. Contradictoriamente, algunas embajadas se cerraron, nunca supe bien por qué, pero tendrían que potenciarse las representaciones diplomáticas en el exterior.
Claro, hay una relación entre capacidad y deseos. Sí, y también presupuesto, ¿no? Y por eso, la capacidad de los recursos, porque eso representa, bueno, es oneroso sostener representaciones diplomáticas en el exterior. Pero es una inversión, no es un gasto propiamente, si responde a una política eficaz. Expansionista desde ese punto de vista. La última, en relación a Salvador, pues quiero avanzar ya sobre tus miradas, temas de Paraguay propiamente, pero sobre todo es muy útil viendo desde afuera, porque a veces nosotros estamos muy metidos en el día a día y no vemos cosas que muchas veces nos señalan desde el exterior. Pero en el caso de El Salvador, para completar información más, ¿es una economía abierta? ¿Qué tan abierta es la economía salvadoreña? Es una economía abierta, pero es abierta ya de origen. ¿Por qué? Porque si bien tal vez la inversión extranjera no es alta, es un país que recibe 9.000 millones al año de remesas. Entonces, naturalmente... ¿Puede ser el 17% de su Producto Interno Bruto? Sí, exactamente. Y básicamente 1 de cada 3 salvadoreños recibe un aporte de remesa. Entonces, eso hace que naturalmente al vos tener la mitad del país fuera del país, automáticamente ese flujo de dinero y ese vínculo haga que tus fronteras y tu economía sean más abiertas. ¿Cuántos salvadoreños hay en el exterior? 3 millones en Estados Unidos. En Estados Unidos solamente. Sí. Y está dolarizada la economía es el dólar. La economía, la moneda corriente es el dólar. Vamos a hacer una breve pausa, pero yo quiero avanzar sobre el tema, bueno, el grado de inversión de Paraguay, qué representa a nivel internacional, qué puertas se abren o no. Esto de la OCDE, recientemente el pedido de Paraguay de ingresar, es un grupo bastante selecto de países, son 38, creo, nos llegan a 40, economías desarrolladas en general. En América Latina solamente algunos pocos países forman parte de la OCDE, México, Chile, Colombia, Costa Rica y Chile, exactamente. El último creo que fue Costa Rica en ingresar. Perú quiere hacerlo, Brasil no forma parte de la OCDE y le invitaron ya en enero del 2022. Y es un proceso que no es automático, es un proceso bastante largo. Pero esto vamos a conversar enseguida después de la pausa, ¿te parece? Excelente. Volvemos en un ratito. Seguimos en esta agradable charla con César Adario Solcancic desde las instalaciones del Hotel Sheraton en Asunción. César, antes del corte decíamos, bueno, pasemos un poco al tema que tiene que ver con tu profesión, cómo estás viendo a Paraguay en general, cómo se le ve a Paraguay en términos de su economía y su cierto protagonismo actual en el escenario internacional. Bueno, yo creo que los esfuerzos del presidente Peña son loables. Quiero hacer una aclaración que a mí me parece muy bien el lobby internacional que él lleva, porque nosotros somos un país completamente desconocido. O sea, si bien, como habías hablado, tenemos el grado de inversión, si bien es cierto que el país está booming a nivel nicho, que es el nicho inversión de bonos y en demás, que yo veo que sí, realmente hay mucha buena visión hacia nuestro país. Hay un manejo macroeconómico brillante. Tenemos, creo que, un futuro muy promisorio. Y creo que el presidente, había un analista argentino que se llama Jorge Asís, que decía que Macri era el mejor producto de exportación que los argentinos tenían, por un montón de cosas, desde presencia, formación, y yo hago esa analogía y creo que Peña es el mejor producto de exportación que tenemos para conectarnos y vendernos al mundo. Pero, desde el punto de vista generalizado, nosotros somos un país ignoto, claro, en todo punto de vista. O sea, me ha pasado 100.000 veces que me digan, sos el primer paraguayo que conozco, o decirme, mira, Paraguay. No, Montevideo es la capital, Punta del Este. No solamente
pero yo no te estoy hablando de un tipo extra zona. O sea, gente en Ecuador que te dice, yo no tengo una foto de Paraguay. O sea, sé que hay un país llamado Paraguay, sé que juegan bien al fútbol, pero yo no tengo una foto, no sé cómo es la ciudad, no sé cómo es el país, o sea, nada, o sea, en blanco. Como que yo te diga, no sé, un país, Isla Salomón, ¿qué tal? O sea, no hay ese conocimiento. Y eso es algo que tenemos que construir, pero que es una ventaja también, porque construimos desde cero, o sea, no hay un sesgo sobre la marca país que podemos levantar. Pero es tan así como a nosotros nos hablan de países, por ejemplo, pequeñas islas del Caribe, y no las registramos, no sabemos ni qué idioma hablan. Sí. Es a ese nivel el desconocimiento que se tiene en algunos países sobre Paraguay. Sí. Por ejemplo, en Centroamérica no... O sea, y no te estoy hablando de la gente común, te estoy hablando... sí, profesionales, profesionales, o sea, la gente de economía, la gente que trabaja en bonos, emisiones y eso, Paraguay es súper conocido, es un rising star, como se dice. De hecho, te voy a contar, estaba hace poco con clientes de África, de Congo, Brazzaville y Guinea Ecuatorial. Estábamos en Nueva York, estábamos hablando y me dicen, nosotros queremos seguir el modelo de tu país, de Paraguay. ¿Ah, sí? Ese es el modelo. Orden fiscal, bajo déficit, macroeconomía. ¿De dónde eran? Congo, Brazzaville y Guinea Ecuatorial. Ministros de Hacienda, ¿verdad? O sea, que entienden, o sea, claro, o sea, están informados. Están informados. Pero para un inversor o un empresario importante de esos países, Paraguay es equivalente de lo que sería para un inversor o empresario paraguayo, lo que podría ser Congo, Brazzaville y Guinea Ecuatorial. O sea, eso hay que trabajar porque, por ejemplo, tenemos un vecino que es chiquitito, tiene nuestras mismas características, pero es súper conocido, Uruguay. Entonces, me gusta lo que hace Peña, me gusta lo que hace el canciller, me gusta que nosotros, aunque con éxito o menos éxito, peleemos lugares importantes como OEA. Creo que hay que empezar en eso, hay que ganar espacios. Ahora decime, Uruguay, ¿cuándo da el salto? Digo, además es un país marítimo, tiene una ciudad muy importante, conocida, veraniega, Punta del Este y compañía. Es una entrada a América por el tema portuario justamente, América del Sur. Entonces, pero da un salto cuando tiene el grado de inversión. Sí. Esto ya hace unos cuantos años. Bueno, Uruguay tiene algunas ventajas también, porque tiene una gobernanza muy estable, sofisticada. Es el país 17 en seguridad jurídica del mundo, entonces eso te suma un montón, ¿verdad? Ahora, yo creo que nosotros entramos en una línea ascendente que hay que cuidarla y hay que hacer muchos cambios para que el avión realmente llegue a los 83.000 pies. O sea, sí, para mí, nuestro país es como un avión que despegó y está en ascenso, pero no llegó todavía a los 83.000 pies, que es el vuelo de estabilidad y de performance óptima de un avión. O sea, nosotros estamos subiendo. Es un país muy civilizado, Uruguay. Realmente lo de la estabilidad institucional creo que es una y todo empieza con educación, ¿verdad? Y sí, y se alterna el poder izquierdas y derechas a lo largo de toda la etapa democrática. No pasa nada, ¿eh? No pasan grandes... Hay ciertos ajustes en materia de políticas económicas, unos priorizan más políticas públicas de orden social, otros no tanto, pero en general la situación de la economía se mantiene bastante estable. Tienen algo, ¿verdad?, que empieza a inicios del siglo pasado, que ellos, así como la Argentina tuvo a Sarmiento, una época gloriosa en su educación pública también. Uruguay tuvo José Pedro Varela y pasó a ser un valor de la nación, la educación, el guardapolvo, era un prestigio. Nosotros era un desgraciado con nosotros. No, en Argentina fue extraordinario. A ver, totalmente, si vamos a entrar en eso, Sarmiento, Mitre, o sea, como paraguayos no podemos darle simpatizar mucho con esos tipos. Bajo ningún sentido, ¿verdad? Y lo peor en la posteridad que estén viviendo, pero pasado eso, ¿verdad? Sí, hicieron aportes muy sustanciales. Sí, y Avellaneda y un montón de cosas, y nosotros
veníamos de la Triple Alianza, ¿no? Es diferente. Nosotros recién ahora entramos a los países. Hay un libro muy interesante que dice que cada país le llega a su tiempo. Y yo creo que nos llegó el tiempo a nosotros. A condición de esto que vos decías y que resaltabas en el caso uruguayo y de Argentina recién, que es el tema educativo. Nosotros necesitamos producir algún salto educativo de calidad, no solamente de cantidad. Sí. No puede ser que tengamos 7 de cada 10 chicos que salen de la escuela que no comprenden lo que leen. Totalmente. Porque su comprensión es limitada. Eso después se replica en todos los ámbitos de la sociedad. Profesionales que tienen dificultades, docentes, hablábamos antes de arrancar la charla con la Eso es muy producción. Simple, se llama 10%. 70% de los docentes se aplazan. 80%. O sea, yo creo que el Paraguay necesita alguien reformista. Y creo que todo tiene que ver lastimosamente con cuánto dinero le aportás. La calidad siempre sale cara. Y nosotros tenemos un presupuesto grande, 15.000 millones no es pequeño. Si nosotros, ahora va a 19.000 millones. Te das cuenta que es... Entonces, si vos querés lograr el salto educativo, necesitas 2.000 millones al año en educación. Y también... Eso está comprobado. O sea, sí. Los países que invierten 10% sostenido de educación, nosotros tenemos más o menos 4% del Producto Interno Bruto en educación. Tienes que duplicarlo. Hay que duplicar. Pero aparte hay que incorporar tecnología porque el proceso tradicional de formación, que lleva mucho tiempo, y no tenemos mucho tiempo. Nosotros solemos hablar con expertos en educación, no sé vos qué opinás, César, que es lo que está ocurriendo a nivel de tecnología, inteligencia artificial. Tenemos una amiga en común. Tenemos una amiga en común. Es similar al proceso de industrialización. Totalmente. O sea, es una verdadera revolución. Si no te subías a ese carro, lo vas a mirar de lejos cómo se va. Vos sabés que hay criterios de que los países se desarrollan por invitación. Y está probado eso, y por locación. Nosotros no tenemos la locación. Vos te acordás que Kissinger decía algo muy interesante, que mostraba el mapa y mostraba el Ecuador y decía, de acá para abajo nunca pasó nada importante. Y nosotros estamos ahí abajo. Claro. Entonces, vos te diste cuenta que Europa, después de la Segunda Guerra, Estados Unidos le dijo, vos no te preocupes, yo te pongo la OTAN, yo te hago un plan Marshall, porque era necesario una Europa desarrollada. La Unión Soviética, por el otro lado, que después colapsa, hace lo mismo con la cortina de hierro y el Pacto de Varsovia, y el Pacto de Varsovia, dándole seguridad militar y muchísima educación, sobre todo matemáticos, físicos, químicos. Nosotros no tuvimos eso. Nosotros tuvimos una invitación al desarrollo y la desperdiciamos, a mi criterio, que fue Itaipú. Porque Itaipú nos metió casi 40.000 millones de dólares en 50 años y nosotros gastamos en sueldo y royalties, porque somos así. Entonces, esa invitación al desarrollo no la pudimos cumplir como Estado para hacer algo distinto, para potenciar la energía, para tener y pensar, de hecho se nos termina ahora, para poder pensar a largo plazo, para tener un fideicomiso y un fondo contra... No pudimos hacerlo. Entonces creo que dejamos pasar esa chance y ahora la manera de intentar entrar a esa conexión del desarrollo es a través del mundo privado y abrir mucho nuestra economía, que muchas cosas es soviética. ¿Cómo es eso? Y claro, nosotros tenemos... claro, una relación muy fluida. Pero nosotros tenemos una economía en muchos aspectos desde el sector público que es soviética. Monopolios, entes sin funciones, duplicación de entes. Entonces, si vos decís desovietizar la economía. Sí, entiendo. La economía pública, sí. O sea, Dios nos ha premiado con algo, que es que la riqueza del país y la entrada de divisas al país es de fuente privada. Nuestros rubros de exportación, nuestros grandes rubros son privados.
nuestra logística es privada, la hidrovía, por ejemplo. Pero nosotros podríamos, si dependiésemos, por ejemplo, de nuestras empresas públicas para ingresar dólares, tendríamos situaciones muy parecidas a la que vive Bolivia, porque todas dan pérdida. Entonces, yo creo que es momento de empezar a abrirnos y considerar privatizar, abrir el mercado eléctrico, cambiar pensiones, pasar a pensiones privadas con AFP. Es una injusticia, perdemos 400 millones de dólares al año en pensiones y el 70% del país no está pensionado y paga con su IVA el parche de eso todos los años. Ahora, también hay una cuestión, porque yo creo que ni todo lo público es una catástrofe, ni todo lo privado es una maravilla. Digo, hay cuestiones públicas que dependen del Estado, aunque sean deficitarias, son necesarias. A ver, ¿cuál? Y, por ejemplo, el transporte. El transporte público, aunque sea explotado a nivel privado, para que sea accesible y para que se modernice, tiene que haber niveles de subsidio aquí en todas partes del mundo. Pero yo a estoy nivel de acuerdo con el aeronáutico, subsidio, pero a la persona. Después se pueden estudiar todas las fórmulas habidas y por haber. Decíamos, siempre es importante buscar cierto equilibrio, en el sentido de que hay pensamientos muy ortodoxos y muy rigurosos en materia de concepciones económicas. Todo lo estatal es malo, todo lo privado es bello, o al revés, todo lo privado es malo y lo estatal es bueno. Y hoy me parece que en materia económica hay bastante más heterodoxia. Inclusive le tenés a ultraliberales y al mismo tiempo ultraproteccionistas de sus mercados, ¿verdad? O sea, contradicciones que aparentemente son contradicciones, en realidad es heterodoxia, pragmatismo en materia económica. ¿Qué voy? No todo lo público es malo. Y a veces es necesario, aunque no sea rentable, porque se traduce en servicios que los privados no le darían a la sociedad, porque no tiene costos, no le cuadran los números. Entonces tenés desde salud pública, educación pública, transporte, el transporte mismo. Y hay otras cosas que efectivamente el Estado no tiene por qué meterse, o no tendría por qué invertir sus recursos en eso, porque los tiene en forma limitada. Entonces tiene que concentrar en aquellas obligaciones propias del Estado. ¿Vos cómo ves? Me encanta discrepar porque nuestra amistad se basa en la construcción sobre ideas distintas, porque es muy fácil ser amigo congeniando. Así mismo. Es mucho más lindo construir desde las diferencias. Yo no estoy de acuerdo en lo que decís, pero te lo fundamento. Yo creo en el subsidio a la persona, un carnet donde, como hay en Colombia, por ejemplo, donde vos tenés en tu cédula el nivel de subsidio de acuerdo a ingresos, de acuerdo a un montón de cosas que vos tenés. Pero creo en la eficiencia del sector privado y básicamente soy un convencido que el Estado solamente se tiene que dedicar a dos cosas: justicia y seguridad. Y el resto ser un regulador. Parte de regular es subsidiar, pero estoy convencido que si vos cuanto más abrís y cuanto más entra el sector privado, tenés muchas más chances de éxito. Y eso va en todo. Y vos me podrás decir, bueno, pero el transporte público lo manejan privados. Sí, pero tenés el condimento del subsidio no focalizado y extensivo. Lo mismo pasa con ANDE y un montón de cosas. Yo ahí creo que hay que abrir, hay que darle al sector privado, hay que privatizar. Pero somos una economía ultra abierta. En realidad, sobre este tema de las discrepancias y los acuerdos, a mí me parece súper interesante porque hasta, qué sé yo, maestro de la filosofía, Aristóteles, decía, una mente educada es aquella que acepta opiniones distintas. Claro, por supuesto. Sin necesidad de compartir esas opiniones distintas. Pero totalmente. En un momento en donde la intolerancia en toda América Latina es brutal, cualquier discrepancia ya da lugar a encasillamientos ideológicos y estigmatización. Eso es lo opuesto al pensamiento, ¿verdad? Es una tragedia eso. Ocurre en la Argentina, ocurre en niveles de discusión en nuestro propio país. Cualquier crítica es mal entendida o es recibida como un ataque, como una agresión. Y a veces son ataques y agresiones. Esas no son críticas, son ataques y agresiones, eso es otra cosa. Entonces te pregunto, en el marco de este intercambio de opiniones, yo creo en la iniciativa privada, que es una palanca del desarrollo.
pero no al margen del Estado. Y me baso en 35 años de experiencia en Paraguay. No, está muy bien y vos sabés que la sabiduría, el componente más grande es la experiencia. Ajá. Pero vos sabés que sobre lo que decís de la intolerancia, es que creo que la gente lo personaliza y para mí la lucha de ideas es nuestras ideas están acá peleando, pero vos y yo estamos acá conversando. Sí, Es una segregación de la mente que va a otro estadio. Ahora bien, obviamente no todo puedes hacerlo de una, pero por ejemplo podemos empezar por abrir el sistema eléctrico, podemos empezar por solucionar pensiones, dos cosas bastante interesantes que nos darían la energía a futuro que necesitamos, porque no va a haber inversión pública masiva, abrir el sistema en transmisión, en generación y soltar la tarifa. Y vos me preguntarás, pero entonces la tarifa va a ser más cara, me vas a decir. Y acá hay dos cosas que hay que ver. La primera, en el inmediato no, porque eso, por ejemplo, es algo que se puede copiar de El Salvador, que el sistema eléctrico es muy, muy bueno, el sistema en sí, coste que se importa energía, que es que vos vas a tener una bolsa. No genera energía. Genera energía más... De manera insuficiente, digamos, para su mercado. Exactamente, y es cara la energía. Pero vos tenés una bolsa donde entra primero el precio más barato. Entonces vos durante muchos años, entre Itaipú, Yacyretá y Acaral, vas a cubrir el 80% de la demanda a un precio bajo, porque Itaipú va a bajar $10, algún día se va a arreglar Yacyretá, espero, ¿verdad? Entonces vos vas a tener un ponderado de 20% que te va a entrar a precio de mercado y un 80% que va a entrar a precio más bajo, y eso hará un precio final en una paramétrica diaria. Pero también viene el otro lado. Vos no podés tener, porque vos pagás indirectamente eso. ¿Y qué es lo que pagás? Cuando vos tenés una tarifa en moneda local que ni siquiera aplica el costo de inflación para actualizarla año a año, vos lográs que la empresa no tenga para inversión. Entonces, todo el mundo dice, se corta la luz en verano porque hace calor. Y es correcto, y claro, se va a cortar si vos estás pagando una tarifa no acorde para que tengas una transmisión que haga que no se corte. Entonces, en 20 años Paraguay subió una vez la tarifa eléctrica en moneda local. ¿Qué logramos con eso? Que no se haya podido invertir y que en el 2030 vamos a importar energía. Felizmente, la posibilidad de evitar, todavía estamos a tiempo para evitar que eso ocurra. Digo, porque de ser un país con excedente de energía, pasar a ser un país importador de energía sería muy doloroso y mucha innecesaria dependencia, si se puede evitar. Y aparentemente es evitable porque, por lo menos por las informaciones que más o menos a las que uno puede acceder, es posible, hay una posibilidad cierta, una probabilidad cierta, de que con brasileños nos pongamos de acuerdo en Itaipú para sumar 2 máquinas más. Eso sería fantástico. Y ahí tenés 1400 megavatios más. Entonces, y además, pichicatearle a las máquinas, a las turbinas todas las turbinas existentes para subir 200 megas más por cada una de ellas. Las turbinas. Ahí solucionaste. Eso dejaría abierta la ventana que está por cerrar. 10 años tenés ahí de energía. Y si le pones las 10 turbinas arreglando Yacyretá, tenés otros 1500 más. Entonces, yo creo que hay las preocupaciones que son razonables sobre que nos vamos acercando al periodo en el cual, al tiempo en el cual ya consumiremos toda la energía de las hidroeléctricas. Esa ventana no se cerraría en el corto plazo. Si se arriban a estos acuerdos, se postergaría bastante. Igualmente, a mí no me preocupa tanto la importación, porque, por ejemplo, troncal del gasoducto y tener las termoeléctricas donde transformar, eso, por ejemplo, es un valor agregado espectacular, porque básicamente refinás con tus termoeléctricas, que es súper barato el gas, y le das a la población, y sobre todo en zonas concentradas, es muy eficiente. Y ahí, por ejemplo, fíjate, por eso lo de la heterodoxia y tomar ideas de distintas escuelas, corrientes, porque la posibilidad de desarrollar una infraestructura que nos permita traer el gas de Formosa hasta Asunción,
no la va a hacer un privado ni de casualidad. El Estado tendría que asumir eso como parte de la infraestructura que después va a ofrecerle a los privados. Claro, pero la operación la puede hacer, o sea, todo tiene un CAPEX y todo tiene un OPEX, ¿verdad? El CAPEX te lo puede hacer el Estado y el OPEX te lo hace el privado para que sea eficiente. Pragmatismo puro. Sí, ¿verdad? Pero está bien, yo estoy de acuerdo contigo, me parece correcta. Un estatista te diría, estás loco, vas a invertir en eso para que después venga un privado y gane plata, ¿verdad? y lucre, ¿verdad? Y un ultraliberal te diría, ¿qué el Estado va a gastar en eso? No tiene que gastar nada, eso es fruto del mercado. Conclusión, tampoco se hace nunca la obra, claro. ¿Verdad? Y efectivamente es algo que nosotros podemos tener abundancia de energía. Nos conviene este tipo de iniciativas, diferentes matrices, aunque no sea para abastecer el mercado interno. No, puedes exportar. Puedes exportar. Y le das valor agregado a tu exportación y te entra divisas. Ahora, ¿cómo se financia eso? Vos estás en el mundo financiero. Sí. Bueno, ¿cómo se financia una obra, por ejemplo, sur de Formosa, gasoducto del sur? Me parece que así se llama. Mira, ahí tenés una gran ventaja, que tenés el grado de inversión paraguayo. Y eso hace que el precio del costo del dinero sea por lo menos 50% más barato si esa obra la tuviese que hacer la Argentina en intereses. El Estado puede dar la garantía. O sea, Paraguay tiene una ventaja muy grande sobre Argentina. Sí, sobre casi todos los países de América Latina. Te diría que sacando Uruguay, Chile y Panamá. Además, Argentina no tiene por qué interesarle eso mismo ahora. O sea, te cobraría algo por el uso de su territorio, ¿verdad? El Estado podría dar una garantía solidaria, o sea, una garantía soberana sobre la obra, como se hace con las concesiones de las rutas. Y ahí sí podría entrar un privado fuerte. Tiene que ser un Enel, perdón, digo la marca, ¿verdad? Algo que es la empresa más grande gasífera europea. Te puede entrar, ¿es la que está en Centroamérica? Sí, la que está en Enel. Es muy grande, está en Chile, es inmensa, italiana. Te puede entrar Enel con la garantía soberana a hacerte la obra. Y la garantía soberana significa, porque esto es muy importante explicar, es como un codeudor, que si el otro no paga, él va a pagar. Y se genera un contrato de precio, donde el Estado tiene que respetar ese contrato de precio para que la obra sea repagable. ¿Cómo es, a partir de haber alcanzado el grado de inversión en Paraguay, las políticas desde el Ministerio de Economía y Finanzas para aprovechar este nuevo estatus en el mercado financiero internacional? Yo creo que ya hicieron dos cosas muy buenas. Tienen mucha expertise. Realmente es una de las cosas que hay y que tal vez no se publicita mucho. Yo creo que hay demasiados puntos muy buenos que no se ponen a consideración del público. Uno de los puntos muy buenos es el manejo de deuda que tiene el Ministerio de Hacienda, con mucha ortodoxia y con mucha calidad en materia de manejo económico. Paraguay tiene cosas que son muy buenas y el gobierno de Peña, sobre todo, ha logrado hitos importantes. Primero, deuda en guaraníes. Son muy pocos países los que pueden emitir internacionalmente en deuda local y que el Estado y que el mercado le apueste a la deuda local. Todavía es un segmento pequeño, ¿verdad? Sí, pero todo tiene un ese inicio. Es el camino. Ese es el camino y vas a ver que va a ir creciendo. Yo te puedo asegurar que si seguimos sosteniendo esta resiliencia y calidad del guaraní en el tiempo, vamos a ir entrando cada vez más en moneda local. Y Dios me guarde si alguna vez decidimos tener AFPs y usar el ahorro de las pensiones para desarrollo, ahí más todavía vamos a poder invertir en moneda local. Y lo otro es que nuestra deuda, que hemos abierto bonos y vuelto a salir, es barata y pagó la prima más baja de la historia. Pagó 7 puntos básicos. O sea, y eso es un éxito rotundo del gobierno. No solamente se endeuda a tasas bajas, sino que paga casi nada por endeudarse. Claro. Entonces, creo que hay un buen manejo del Ministerio de Hacienda, sobre todo en crédito público. Paraguay tiene 40% de relación deuda-PIB. Hemos aumentado muchísimo, pero es súper manejable todavía.
Lo que no tenemos es un super saldo de tarjeta con nuestra fiscalidad, pero es súper sano. ¿Qué es lo que más interesaría en el mercado internacional o en inversores internacionales de Paraguay? La energía, a veces se ofrece energía limpia y barata, y eso está atado a que se desarrollen ciertos emprendimientos, si no, no es así. Correcto. Entonces, ¿cuál sería el grado de inversión? El grado de inversión es para financiar emprendimientos grandes. El grado de inversión no es para pequeñas, medianas empresas, nada por el estilo. El grado de inversión, no. El grado de inversión, Benjamín, es básicamente para 3 cosas. Deuda soberana de bonos. Claro. A tasas más bajas. Deuda cuasi soberana, que las empresas estatales o los gobiernos estatales puedan emitir en el mercado internacional, y el corporativo paraguayo, para que las empresas de cierto porte paraguayo accedan al mercado internacional a tasas más bajas y plazos más largos. Para eso sirve el grado de inversión. La semisoberana me perdí, ¿cuáles eran? La cuasi soberana. Empresas y, por ejemplo, empresas públicas. Ande, por ejemplo, o municipios. Nosotros no tenemos estados o provincias, pero claro, en el caso, provincias, municipios puedan ir a deuda externa. Y el grado de inversión te abre el abanico de inversores, porque muchos de los grandes fondos mundiales solo pueden invertir en grados de inversión. Entonces, tu universo de inversionistas, que antes del grado de inversión eran 10, ahora son 1000. Correcto. Entonces, por ende, la lógica te indica que al tener más gente que puede invertir, podés levantar más dinero para eso. Es una política muy agradecida, porque hoy estamos en la góndola entre un montón de productos. Sí. Aparece uno que es Paraguay, ¿verdad? Sí, pero que tiene mucho prestigio en ese sentido a nivel internacional, y creo que hay mucha prudencia. Pero yo creo que es el momento de salir al mundo con bonos. Me parece súper interesante, tenemos que ir cerrando. Hay una pregunta que tiene que ver con parte de la charla que tuvimos sobre el rol del Estado o no, de los privados también. Y en este momento más o menos se dibuja esa conversación, esa discusión en Paraguay, no con mucha claridad, sí con muchos estigmas, que es con los datos macroeconómicos o con la macro, no se ganan elecciones ni te vas al supermercado. Entonces, estamos hablando de temas, grandes proyectos, posibilidad de contratar préstamos en mejores condiciones, a más largo plazo, baja tasa, las posibilidades que tiene Paraguay, pero al mismo tiempo tenés después una realidad que se observa de un segmento de la población que padece muchas necesidades. ¿Cómo se conjugan estas cuestiones? Acá son 2 pilares fundamentales. El primero, que creo que sí es un debate nacional que hay que hacer y que no se ha hecho, es que tenemos que reformar el Estado y hacerlo súper chico. No se puede gastar lo que se gasta, 19.000 millones, y no tener dinero sobrante para atender muchas cosas sociales que sí son necesarias. Vos date cuenta que entre pensiones y empresas públicas tenemos casi 650 millones o 700 millones de dólares que parchar. Si esos 700 millones de dólares vos metieses a infraestructura, por ejemplo, en 10 años, y mentira, no necesitas 10 años, porque vos sobre ese ahorro puedes hacer un crédito a valor presente neto, claro, y tenés 5.000 millones de dólares hoy para hacer un desarrollo brutal y meter 100.000 personas con trabajo directo y expandir a 500.000 personas, porque la única manera real de poder hacer esa transferencia de gente que viva mejor es con trabajo formal, que pague IPS o que pague seguro y que tenga aguinaldo y que tenga vacaciones pagas. Es la única manera. Yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo en mejorar la calidad del gasto público. Y el otro tema es que nosotros somos un mercado muy pequeño por tamaño y por poder adquisitivo. Entonces, la inversión extranjera y la exportación es un pilar súper fuerte en nosotros,
y tendríamos que tecnificar e industrializar más en lo que somos competitivos. Nuestras anclas macroeconómicas generan poco trabajo por el rubro per se. O sea, la soja, la carne, no es masivo, porque lo único que es masivo es la industria. Para industrializarnos, tenemos que industrializarnos en aquello que sí somos buenos haciendo. Y nosotros, pecuario y agrícola, somos muy buenos. Tenemos que dar ese paso, que lleva también su tiempo, de poder dar un salto industrial en esos rubros donde somos buenos y que eso traccione más empleo masivo. Yo creo que esas son los dos caminos que el Paraguay tiene que tomar para que se linkee esto tan bueno que tenemos y le llegue más a la sociedad. Pero el modelo es exitoso, Benjamín. Nosotros teníamos en el 2000 50% de pobreza y hoy tenemos 18%. Y hay algo que hay que entender. Nosotros tenemos una clase media que no existía, que empieza a ser pujante y consumidora. Porque vos tenés mucha vivienda en Paraguay construyéndose, y está bien, esta es la zona premium, pero tenés mucha vivienda construyéndose, tenés demasiados locales de consumo gastronómico que alguien va a comer, porque si no, no sería sostenible. Tenés récord de venta de autos, tenés récord de venta de electrodomésticos, o sea, tenés un país que está consumiendo. Y hay una parte que tal vez un 20%, un 25%, que no se ve reflejada de ese auge, y hay que integrarlos. Pero para integrarlos, y acá sí vamos al pragmatismo que hablabas, un Estado que no tenga déficit, que gaste mejor, que hagamos las reformas que creo que hay que hacer, va a traccionar en el tiempo a esa gente que pase de acá a acá a poder consumir de la misma manera. Sí, no, sin duda. Son temas que ameritan otro programa, ¿verdad? ¿Vos pensás volver a Paraguay o hace 28 años ya que estás en el exterior? Te voy a decir algo que siempre digo porque quiero ser muy honesto y tiene un sentido de ser. En la vida hay una etapa de acumulación, que yo estoy viviendo esa etapa, y lo hablo en el buen sentido, y después hay una etapa de retribución. Cada vez es más corta mi etapa de acumulación y empieza a ser ya más larga el proceso de retribución. Hay algo que tengo seguro, que yo voy a volver porque este es el lugar donde más feliz soy en la vida. Yo no tengo en ninguna parte del mundo la felicidad de cuando yo llego a Paraguay. O sea, a mí me genera, y dicen que la felicidad es cuando está feliz sin saber por qué está feliz. Y a mí me pasa eso acá. O sea, todo el día estoy contento y no sé ni por qué, ¿entendés? Y te voy a decir algo para que te rías mucho. Salía de casa, porque tengo acá cerca mi departamento, y agarré un bache y me puse feliz de agarrar el bache. Con eso te digo todo. Porque sé que... nivel de masoquismo. No, pero me puse feliz porque ya estaba en casa. ¿Entendés lo que te digo? Es la sensación. La municipalidad va a salir adelante, vas a ver, le va a ir bien. Yo creo que nosotros finalmente entramos en la fila de la prosperidad. Y es cuestión de tiempo. Tenemos que hacer la tarea, pero ya es cuestión de tiempo. Nosotros pasamos de ser un país pastoril a ser un país ya de rentas medias. Y en muy poco tiempo hicimos eso. Entonces, creo que el otro salto, que es el más difícil, porque rebotar de cero a algo es más fácil, claro, y ahora tenemos que ir de algo a la prosperidad, cuesta más. Sí, porque es distinto sacar un segmento de la población un poquito por encima de la pobreza a llevarle a ese segmento de la población al bienestar. Exacto. Son conceptos distintos, es una escalera de muchos peldaños y estamos recién en los primeros. Pero ya entramos. Y a diferencia de otros países, nosotros en el año 1930 éramos de los países más pobres del mundo. Sí. Más pobres del mundo. Sí, sin duda. Veníamos de todas las desgracias. Desgraciada, y nos preparamos para la siguiente. Y hoy estamos en el medio, 70, 75. Sí, o sea, estamos a mitad de tabla. A mitad de tabla, o sea, y dentro de nuestra región somos top 4. O sea, de vuelta,
yo creo que hay que mirar las cosas, como vos decías, desde afuera. Somos muchísimo mejor país de lo que creemos que somos. Muchísimo mejor. Entonces, eso tiene que calar fuerte. O sea, yo entiendo, hay mucha gente que te puede decir, pero pasa esto, pasa esto, pasa esto. Pero yo que recorro América Latina, pues yo trabajo en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, nuestro transporte público es bastante arriba. Zafa. Pucha, está bien que nos quejemos, porque Sí, nosotros, sí. Para nosotros es una catástrofe. porque nosotros, quejándonos así, nos exigimos más a ser mejores todavía de lo que somos. Y nuestra salud, comparado a muchos, es mucho mejor. Y nuestra educación también es mejor. Y te diría que dentro del vecindario, en casi cualquier rubro que vos pongas, somos mejor que casi todos. Entonces, tenemos un gran país, un país hermoso y un país que cada año es un poco mejor que el año anterior. Y no todos los países tienen eso. Es verdad. No necesitamos Césares Adarios para intercambiar ideas, y no solamente para intercambiar ideas, sino por poder impulsar determinadas líneas de acción, que es lo que surge no de esta discusión en particular, sino del debate sobre estos temas. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchísimas gracias. Para llegar con vos hay que estar estudiado. Ayer estudié porque vos sos una eminencia, así que me pone muy feliz, me pone muy contento el espacio y vos sabés que siempre a la orden y te aprecio muchísimo. Igualmente. Muchas gracias, Benjamín. Lo vamos a aprovechar en próximas ocasiones, cada vez que venga vamos a ir avanzando en estas charlas. Nosotros nos despedimos por hoy, le agradecemos nuevamente al Sheraton por brindarnos sus instalaciones, que están muy lindas, de verdad tienen que venir. Aquellos que todavía no conocen las remodelaciones que se introdujeron, son muy lindas. Una recomendación: llegó la nueva tarjeta B de Vasa para disfrutar de lo que más te gusta. Más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios y más experiencia. Y atendé, si la pedís este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo tu nueva tarjeta B desde la app de Vasa o llama al 021-618-7070. Vasa, a tu lado en cada logro. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.